Primero que todo quiero darles los saludos a los hermanos en Holanda. Y también la iglesia de Sao Paulo les envía a todos ustedes muchos saludos. Estuvimos hace unas semanas atrás con mi esposa visitando a su familia y tuvimos una experiencia muy bonita allí, muy bonito ese país. Me alegra mucho también estar nuevamente aquí en Kennedy. El hermano Ricardo me invitó, me dijo, cuando venga a Colombia tiene que venir a Kennedy, porque todas las veces va a Bravo Páez. Y es verdad, hace mucho tiempo que no había venido aquí a Kennedy. Y entiendo que hoy es un sábado musical, así que quisiera compartir con ustedes también este tema que tiene que ver con la música y que se titula Un Cántico Nuevo. Que el Señor sea el que bendiga su palabra y sea el que nos ayude a comprender este mensaje. El texto de Salmo 98, 1 al 3 que acabamos de leer, se leyó solamente el primer versículo, nos decía: cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Me llamó mucho la atención que este texto habla acerca de cantar un cántico nuevo. Y hay muchos textos en la Biblia que mencionan el hecho de que hay que cantar un cántico nuevo. Me acuerdo que cuando niño me gustaba cantar mucho más que ahora. Ahora creo que menos, parece ser como que prefiero que otros que tienen mejor talento sean los que canten. Pero antes cantaba mucho más. Y me acuerdo que me gustaba mucho tener siempre un canto nuevo, una canción nueva para cantar. No me gustaba repetir. Y tenía el privilegio de estar en el colegio adventista y aprendía nuevas canciones, entonces podía cantarlas. Ahora, eso no quiere decir que los cantos antiguos no sean bonitos, porque acabamos de escuchar un himno, es muy bello. Y no es que todas las veces tienen que ser cantos nuevos, porque en el Antiguo Testamento las personas tenían los salmos para cantar, y eran los mismos que se cantaban. Había nuevos compositores, las composiciones venían del santuario de los levitas, o también venía de reyes, o por ejemplo, también de Salomón. Y hay muchos cantos que encontramos en la Biblia. Y siempre eran nuevos porque tenían que ver con una nueva experiencia. Siempre eran nuevos porque eran diferentes las experiencias. En Holanda tuve la oportunidad de conocer a una persona cristiana, una hermana evangélica, que es muy buena en la predicación en la calle. Y nosotros allí trabajamos diferentes momentos del año en la calle también. Colocamos una mesa y entonces allí ponemos nuestros libros y a través del diálogo con las personas que pasan o con volantes, entonces tratamos de llegarle a las personas. Pero esta hermana tiene mucho tiempo trabajando en la calle, entonces queríamos escucharle su experiencia de cómo era que ella lo hacía, qué métodos utilizaba, cómo rompía un poco los argumentos que tenía la gente. Y entonces una de las cosas que me quedó grabada y que son muy reales es que decía que todas las veces ella tenía que tener alguna experiencia con Dios para contarle a la gente. Que no era posible que se contase la misma experiencia de siempre, la misma experiencia de conversión o la misma experiencia de hace 10 o 20 años o el milagro que Dios hizo en mi vida hace 5 o 7 años. Porque pareciera como si no tuviésemos nada más que contar o por el cual alabar a Dios. Y es verdad, si cada vez que nos preguntan acerca de nuestra relación con nuestra esposa o nuestra novia, podríamos decirlo, contáramos solamente el momento en que nos enamoramos y cómo nos enamoramos con ella o de ella, entonces quiere decir como que no han habido nuevas experiencias, como que la relación no ha crecido. Quiere decir que todas las veces, quiere decir que todos los días debe haber una experiencia nueva. Quiere decir que todas las veces debe haber una experiencia por la cual debemos o podemos nosotros estar contentos. Y esa es la música.
La música forma una parte fundamental del ser humano. La música tiene que ver con nosotros. El hombre canta por alegría, canta por emoción, canta por tristeza, canta por desilusión, canta por emoción. Todo el universo está compuesto por la música. Todo tiene un ritmo, todo anda al son de la música, porque Dios es el creador de la música. Dios fue el que la creó y a todo le puso su ritmo, a todo le puso su melodía. Si nosotros nos ponemos a escuchar en la naturaleza el canto de las aves, de pronto el chillido de otros animales, aunque puede que nos parezcan feos. Hay un hermano en Holanda que decía que odiaba a los cuervos porque decía que eran del diablo, porque no lo dejaban dormir en las mañanas. Siempre se paraban en su ventana y empezaban a hacer todo tipo de ruidos y lo despertaban. Aún ese tipo de sonidos que de pronto nos parezcan desagradables hacen parte de la armonía, de la melodía, del ritmo que Dios ha puesto en la naturaleza. Y inclusive esta melodía, este ritmo y esta armonía deben estar en equilibrio. En el momento en que estas tres cosas se desequilibran, entonces ya cambia el objetivo de la música, cambia el objetivo por el cual Dios creó la música y todo el universo. En ese momento entonces ya puede afectarnos a nosotros, puede afectar el ritmo de nuestro corazón, puede afectar todo nuestro ser, cuando el ritmo es lo que prima y es lo que está marcando la música, es lo más importante de las cosas. Y Satanás también, como líder del coro celestial, conoce muy bien cómo funcionan las cosas y hace una música que nos lleva a separarnos de Dios. Hace una música que nos hace a nosotros solamente volvernos más sentimentalistas o marcar más nuestras emociones, a recordar momentos y a separarnos de Dios. Decíamos que la música expresa sentimientos, por lo tanto también mueve sentimientos. Aunque la música no es intelectual, expresa conceptos que pueden ser asimilados como verdades y pueden llegar a influenciar inclusive nuestra voluntad. La música permanece porque toca el corazón. Su mensaje penetra hasta lo más profundo porque llega a lo que nosotros somos, porque Dios nos hizo a nosotros musicales. La música expresa un estilo de vida y toca y cambia estilos de vida. La música cambia con tu estado de ánimo y te anima y te cambia en tu parte espiritual. Si eres espiritual, la música será espiritual. Si eres emocional, tu música será emocional. Si eres solamente intelectual, entonces tendrá textos, tendrá mensajes. Entonces podríamos inclusive mencionar al rap, que expresa verdades, expresa conceptos, pero no tiene una melodía. Es solamente intelectual, solamente está llegando y está expresando un mensaje. Entonces así nosotros podemos ver los diferentes tipos de música que existen en este mundo. Unos te llevan a pensar, unos te llevan a revelarte, otros te llevan a elevarte y a ser una persona más espiritual. Y me llama mucho la atención cuando nosotros leemos el Salmo 137, porque es eso lo que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, expresaba en Babilonia, en cautiverio. Ellos no podían cantar una melodía de alabanza. Ellos no podían ser emocionalmente alegres. Tenían que expresar solamente sus sonidos de tristeza. Y decían en el Salmo 137, versículo 4 al 6, encontramos que dice: ¿cómo cantaremos cánticos a Jehová? O de Jehová, en tierras de extraños. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, de ti, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría.
esta es una canción, porque es un salmo. Sin embargo, ellos dicen, ¿cómo cantamos cánticos de Jehová en tierras extrañas? Es decir, que este cántico era muy diferente de otros cánticos que aparecen en la Biblia. Este cántico era un cántico de tristeza. Al escucharlo tú querías llorar. Al escucharlo movía tus emociones. No podías estar alegre, no podías tener fiesta. No era cantado en las fiestas judías. Era expresado en momentos de tristeza. Y muchas veces ¿cómo se llama? Sí, me refería a lo que se echaban en la cabeza, con ceniza en la cabeza. Porque lo único que ellos tenían en ese momento era ese deseo de volver, de regresar a su patria. Y no podían cantar de otra manera. Cuando nosotros entendemos lo que es la música, entonces vamos a entender qué es lo que hace también con nosotros. Como la música expresa cómo tú te estás sintiendo, entonces también te transmite esas emociones y te lleva también a sentirlas. Porque la música nos mueve, porque la música toca, la música llega y la música se permanece. Y la música mueve a gente, la música mueve a un equipo de fútbol, la música lleva y mueve a naciones a la victoria o también a la derrota. Muchos soldados y muchos ejércitos eran movidos a la victoria a través de la música que ellos cantaban o al ritmo también que se tocaba antes de las batallas. Es por esa razón que la música es un medio. La música no es el blanco, la música es un medio. La música es una mensajera, no es el mensaje. La música abre puertas, mas no es la puerta. La música tiene poder porque penetra donde ningún otro puede penetrar. La música mueve porque fue creada con un objetivo específico. La música fue creada para adorar, porque el creador de la música es Dios. Y la música se utilizaba en el cielo para adorar. Debido a que la música fue creada para adorar, también puede ser utilizada para adorar a Satanás. Es por esa razón que la música y la adoración no se pueden separar. Así como no se puede separar el yoga del hinduismo, aunque muchos piensen que se puede separar. Una fue creada para poder llevar a la gente a tener una experiencia en el hinduismo más profunda. De la misma manera, la música fue creada para elevar a la persona, pero también la puede degenerar, la puede degradar. Es imposible cantar o tocar un instrumento sin adorar a alguien. Bien sea que se adore a Dios, o se adore a Satanás, o se adore al amor, o se adore a la mujer, o se adore el ego. Siempre se está adorando algo, porque siempre nos estamos inclinando ante algo, porque siempre estamos queriendo hacer eso que estamos cantando, o queremos ser servidores de eso que nosotros estamos cantando. Si es la mujer, entonces queremos expresar esos sentimientos, queremos llegar a un objetivo. Si es el ego, entonces eso es lo que exalta, y eso es lo que se adora, y eso es lo que enaltece a muchas personas. Es por esa razón que la música en el ministerio, la música en la iglesia, tenía un objetivo específico. Fue creada también para que otros pudieran cambiar. Fue guiada y fue creada y se llevaba a cabo en el santuario para que otros pudieran ser elevados a Dios. Hay una diferencia entre cantar para alabar a Dios y ministrar a través de la alabanza. Todos aquí pueden cantar para alabar a Dios. Y todos pueden aquí expresar sus sentimientos de agradecimiento por lo que Dios ha hecho con ustedes. Y todos pueden y deben expresar esos sentimientos. Y todos pueden alabar a Dios sin importar su estado espiritual, sin importar si son miembros o no lo son, porque todos podemos alabar a Dios. La diferencia entonces viene cuando la música es un ministerio.
cuando la música entonces es creada o se lleva a cabo para influenciar a otras personas, porque entonces ya depende de cómo estoy yo espiritualmente. Nosotros solamente alabaremos a Dios, solamente si nuestra vida está en armonía con Dios, no solamente alabaremos a Dios, sino que llevaremos a otros a un cambio. Influiremos en la vida de los que nos rodean para que tomen una decisión para Dios, porque estamos siendo instrumentos en ese momento para salvación, para cambio, para no solamente alabar a Dios, sino glorificar a Dios. Porque existe una diferencia entre lo que es alabar a Dios y glorificar a Dios. Todos alaban a Dios, pero no todos glorifican a Dios. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de cómo personas estaban dedicadas a este ministerio. Única y exclusivamente estos levitas cantaban y acompañaban el canto. Lo encontramos, por ejemplo, en 1 de Crónicas, capítulo 9, 33. 1 de Crónicas, capítulo 9, 33. Nos dice: también había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. No hacían otra cosa, sino ministrar al pueblo. Todo el pueblo alababa a Dios, pero ellos ministraban el pueblo. Ellos no solamente con la alabanza, sino con sus vidas, llevaban a otras personas a acercarse más a Dios. Otras personas podían glorificar a Dios porque veían en ellos esa consagración que ellos tenían. Pero quiero que pasemos ahora al tema nuestro, que es un cántico nuevo. Si la música expresa tus sentimientos y la música expresa lo que eres, entonces un cántico nuevo debe expresar una experiencia nueva. El cántico nuevo debe expresar algo que tú has aprendido diferente a lo que tú ya sabías, diferente a lo que eras ayer. En otras palabras, un cántico nuevo debiera ser nuestra experiencia diaria. ¿Puedo hoy cantar un cántico nuevo? ¿Por qué? Porque he tenido una experiencia nueva con Dios. O tengo yo que cantar, o tengo yo que recordar la misma experiencia de ayer. Ahora, esto no quiere decir que nosotros debemos archivar las experiencias antiguas o los cánticos antiguos. Porque sin los cánticos antiguos no podemos nosotros tener un cántico nuevo. Porque son las experiencias antiguas las que nos llevan a nosotros a confiar en Dios y tener una experiencia nueva. Sin un cántico antiguo no puedes tener tú un cántico nuevo. Y era por esa razón que en el Antiguo Testamento las experiencias que tenían eran escritas en la vara que llevaban diariamente. Ahí se escribían las experiencias que se tenía con Dios. Y por esa razón dice el salmista en el Salmo 23, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque era lo único que el pastor tenía en ese momento para poder escribir. Estaba con sus ovejas, entonces tomaba su cuchillo y empezaba a escribir en ese bastón la experiencia que había tenido con Dios. Cómo lo había librado de un oso, cómo lo había librado de un lobo, cómo lo había protegido de los enemigos. Y entonces eso se convertía en un medio de consuelo para el pastor. Y esas experiencias lo llevaban a no olvidarse de Dios, a confiar en Dios y a hacer nuevas experiencias. Vamos a irnos al libro de Isaías, capítulo 42, versículo 10. Isaías, capítulo 42, versículo 10. Y nos dice, cantad a Jehová un cántico nuevo. Su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar, y cuánto hay en él, las costas y los moradores de ella. Dios le decía al pueblo, canta un cántico nuevo. En otras palabras, ten una experiencia nueva. Y si ustedes se acuerdan del texto introductorio, nos decía que el cántico nuevo viene porque Él
su diestra nos ha salvado. Entonces el cántico nuevo está relacionado con el plan de la salvación. Si nosotros tenemos un cántico nuevo, es porque hemos experimentado a Jesús como nuestro Salvador. No hay cántico nuevo sin Jesús en nuestra vida. Obviamente existen nuevas composiciones en el mundo, pero es porque hay diferentes, ¿cómo se dice? Motivos de inspiración. Entonces ahí es cuando existe una nueva canción. Pero lo que nosotros debemos tener como hijos de Dios es una experiencia nueva con nuestro Salvador. Porque Él nos ha salvado. Porque, y decía además de eso en el versículo 3, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Es decir, que la gente puede ver la justicia de Dios en nosotros porque hemos experimentado a nuestro Salvador y por esa razón existe un cántico nuevo en nuestras vidas. Sin un Salvador no existe un cántico nuevo. Sin la justicia de Cristo en nuestras vidas no existe un cántico nuevo. Sin ese cántico nuevo nunca podemos nosotros llevar a otros a una experiencia con Dios. Solamente estaré yo alabando a Dios, pero nunca glorificando a Dios con mis acciones. La música siempre nos hace revivir las experiencias. Podemos recordar momentos y eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera. Si nosotros leemos el libro de Deuteronomio capítulo 31, versículo 19 al 22, Deuteronomio capítulo 31, versículo 19 al 22, encontramos como Dios le dice al pueblo que debían escribir un cántico nuevo, porque ese cántico debía ser siempre un testimonio para ellos. Hay himnos que nos hacen a nosotros recordar de experiencias con Dios. Hay himnos que nos hacen a nosotros reflexionar si realmente los cantamos con el entendimiento. Y Dios quería que este cántico en Deuteronomio 31 fuera escrito y fuera enseñado al pueblo de Israel. Ahora pues, dice el texto de Deuteronomio 31, escribíos este canto. Enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Interesante. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Ese cántico, ese himno debía ellos hacerlo recordar cuando habían apostatado. Dios sabía que iba a pasar. En su omnisapiencia, Él conocía y él percibía que el pueblo iba a caer. Pero entonces el plan que Él tenía era que este cántico les ayudase a recordar quiénes eran. Que se acordaran de su identidad, de dónde habían salido, para dónde iban, quién era su líder y qué era lo que ellos tenían que hacer en esos momentos. En otras palabras, nuestras experiencias, estos cánticos nuevos, estos himnos, si nosotros realmente los cantamos con el corazón y con el entendimiento, debieran a nosotros hacernos reflexionar cuando estamos alejados de Dios. Es la música la que debe llevarnos a Jesús, pero desafortunadamente es la misma música que está apartando a los jóvenes y a la gente y a la iglesia de Dios. Es por esa razón que la música tiene tanto poder. Es por esa razón que la música mueve, te hace o te destruye. Pero entonces debe ser para nosotros un momento para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Quién está moviendo mi vida? ¿Quién está inspirando mis acciones? ¿Quién es el que está llevándome a actuar? ¿Es Dios o es Satanás? ¿O es el yo? ¿O es una relación? ¿O es el mundo? ¿Qué es lo que en realidad está moviendo mi vida? Vamos a seguir leyendo el versículo 21 y 22 y dice, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca
de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Es interesante nosotros poder ver cómo Dios conoce que somos polvo. Dios sabe que somos débiles. Y Dios entiende que nuestras luchas muchas veces caemos, perdemos, no somos capaces. No nos comportamos como realmente Él quisiera que lo hiciéramos. Pero aún así por eso nos dice, acuérdate de este cántico. Acuérdate de esa experiencia y regresa y vuelve. Que sea como testigo ante tus ojos, siempre, todos los días de tu vida, para que vuelvas, para que no te vayas, para que no te desanimes, para que no sientas que no eres capaz, para que no pienses que estás solo, sino que yo estoy contigo, que yo te saqué de Egipto, que yo te guié, que soy yo el que está guiando tu vida, tus emociones, todas las cosas. Para esa razón debe ser ese cántico nuevo. Ese cántico nuevo tenía que llamarle la atención al pueblo. Ese cántico nuevo expresa el poder de Dios y la victoria. Ese cántico nuevo solamente se canta cuando Dios se convierte en nuestro Dios. Tú no puedes tener un cántico nuevo si Dios no es tu Dios. De la misma manera como el pueblo no podía ser un santuario si Dios no se había convertido en su Dios. Cuando Dios es tu Dios, tú haces un santuario para Él. Tú le haces una esquina en tu casa. Tú le abres las puertas de tu corazón y lo dejas entrar. Pero si Dios es solamente el Dios de los reformistas, o el Dios de los adventistas, o el Dios del pueblo de Israel, mas no tu Dios, nunca le harás a Él un santuario. Porque es exterior. Allá está el templo. Allá es donde vamos. Pero no soy yo, no está en mi vida, no entra, no cambia, no me da una nueva inspiración. Por lo tanto, no tengo un nuevo cántico. Si yo tengo a Dios como mi Dios, si he experimentado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces tengo un cántico nuevo. Salmo 98, ya ese fue el texto introductorio. Ahora quiero que vayamos al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, porque la Biblia en Apocalipsis también nos menciona de que el pueblo del fin, los elegidos de Dios, no son los únicos, pero sí son un pueblo selecto, los 144,000, tienen y cantan un cántico nuevo. Si leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 5, Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 5, encontramos cómo se describe este pueblo. Y una de las características de los 144,000 es precisamente eso, que tienen un cántico nuevo. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en su frente. Y oí una voz del cielo como instrumento de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Ahí nos damos cuenta cómo el nombre de Dios estaba escrito en sus frentes. El estar en sus frentes quería decir que estaba grabado. Era lo que manejaba su voluntad, sus decisiones. Estaba en la frente. Y debido a que tenían el nombre de Dios en su frente, de pronto para los que piensan que es literal, no es un tatuaje en la frente de estas personas. No es que se escribe el nombre de Jehová aquí. No es que debemos nosotros llamarnos testigos de Jehová para poder realmente ser los verdaderos testigos de Dios. Es su carácter. Porque el nombre, la palabra nombre en hebreo, es la misma que carácter. Estas dos palabras que tenemos nosotros en español, es una sola en hebreo. Es la palabra Shem. ¿Sí? El hebreo es un poco pobre en sinónimos. Una sola palabra significa muchas cosas, mientras que nosotros tenemos muchas otras palabras para cada una de estas cosas. Entonces, el nombre
de una persona demostraba quién era esa persona. Si era mentiroso, entonces se llamaba Jacob. Y si era, a ver, otro ejemplo. Y si era rojo, entonces se llamaba, no, Esaú. O Adán, sí, o tierra. A ver, estoy confundiendo los nombres en este momento. O si de pronto era muy sonriente, entonces le ponían Isaac, etcétera, etcétera. Entonces, tener el nombre de Dios en la frente significa tener el carácter de Dios en nuestra frente. Significa que hacemos su voluntad. Significa que hemos guardado sus mandamientos. No solamente el sábado, sino todos. Todos. Porque tener el cuarto y no tener el primero, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve guardar el sábado y no amar a mi prójimo? ¿Puedo yo tener acaso entonces el sello de Dios? ¿Puedo entonces decir únicamente que el sello de Dios es el cuarto mandamiento? No. Lo reúne todo. Tiene el nombre, tiene el territorio y tiene su jurisdicción. Eso sí. Estoy repitiendo, jurisdicción y terreno es lo mismo. Jurisdicción y posición o su cargo. Su cargo. Entonces, eso lo reúne todo. Y ese es el punto que demarca o que diferencia al resto del cristianismo. Pero nosotros, como guardadores del sábado, no podemos pensar que solamente es guardar el sábado, sino que es guardar sus mandamientos, es tener la fe de Jesús, es tener el todo en nuestra vida. La vida de Jesús debe ser la nuestra. Y ellos cantaban un cántico nuevo, porque tuvieron una experiencia nueva. Porque la experiencia de los 144,000 es diferente a los otros, porque provienen de Israel, porque tienen las características de Israel. Y esas características no las puede tener cualquier persona. Solamente Israel guardaba el sábado. Solamente Israel tenía los 10 mandamientos. Solamente Israel tenía los diezmos. Solamente Israel tenía el santuario. Solamente Israel había pasado por Egipto y había vencido. Solamente Israel había luchado con Jacob. Solamente Israel, a ver qué otra, era el que tenía el verdadero Dios, etcétera, etcétera. Entonces cualquier otra persona que no tenga estas características nunca puede hacer parte de Israel, nunca puede provenir de ese grupo especial. Ahora, eso no quiere decir que no puede ser salvo. ¿Me hago entender? Eso no quiere decir que no puede ser salvo. Pero en cuanto a características, en cuanto a pueblos, hay un pueblo que fue salvo por el conocimiento que tenía, que es incontable, y hay un pueblo que es salvo porque perteneció y porque tuvo ciertas verdades que todo el mundo tenía. Y lo interesante de esto es que este cántico nuevo se llama el cántico de Moisés. En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 nos dice que ellos cantaban el cántico de Moisés. Leámoslo. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 nos dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese cántico nuevo es el cántico de Moisés. Es decir, que los cánticos nuevos que tú tengas hacen estrofas de ese cántico de Moisés. ¿Me hago entender? Porque cada cántico nuevo es una victoria nueva. Y la victoria final es el cántico de Moisés. No es algo que nadie conozca. Es algo que nadie ha experimentado. Por esa razón, nadie puede cantar ese cántico. Es la experiencia tuya con Dios. Es tu fidelidad en el sábado, en el diezmo, en los principios de Dios. Eso es lo que te hace a ti, pueblo de Dios. Es la victoria sobre el pecado lo que te hace a ti ese hijo de Dios y lo que hace que Él sea tu Dios. Pero ¿por qué vences? ¿Y por qué dejas de hacer ciertas cosas? Porque Dios se ha convertido en tu Dios. Y porque Dios te ha enseñado cuál es su voluntad. No la iglesia, no los pastores, no la gente, no la cantaleta de las personas. Es Dios. Es Dios el que toca tu vida. Es Dios el que llega a tu vida y te cambia y te transforma. Y así como Zaqueo podemos decir: a mí no me importa el dinero. Yo quiero entregarlo todo. Quiero dar una cuarta parte. Porque el arrepentimiento no es solamente decir lo siento, sino buscar la manera de restaurar lo que se ha dañado.
Si yo he hablado mal contra alguien, entonces, ¿cómo puedo yo restaurarlo? ¿Cómo puedo yo empezar a hablar bien de esa persona? ¿Cómo yo puedo arreglar su reputación que yo mismo he dañado? Ese es el verdadero cambio. El verdadero cambio no es solamente, sí, está bien, no lo vuelvo a hacer. Es ir más allá. Porque Dios no solamente salva, sino restaura. Y por esa razón, la cruz no vale nada sin la restauración del Espíritu Santo en tu vida. Es como un cirujano que es que recibe los mejores honores del país por una cirugía de cerebro en el que el paciente nunca más pudo hablar. La cirugía fue muy exitosa, pero el paciente no volvió a ser como antes. O como un cirujano que recibe todos esos honores por una cirugía de columna, cuando el paciente nunca más pudo caminar. ¿De qué sirve? Entonces la restauración hace parte del plan de la salvación y no solamente la cruz. Cuando nosotros miramos este cántico de Moisés, no lo voy a leer todo, pero sería muy bueno que nosotros miráramos qué es lo que dice. Cada una de las cosas, nos vamos a dar cuenta, para eso tenemos que ir al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 1 hasta el 18. Este cántico está dividido en 3 estrofas. La primera estrofa va desde el versículo 1 hasta el versículo 5. La segunda estrofa va desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y la última estrofa va desde el versículo 11 hasta el versículo 18. La repito. Éxodo 15. La primera estrofa va desde del versículo 1 hasta el versículo 5. La segunda estrofa va desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Y la tercera estrofa va desde el versículo 11 hasta el versículo 18. Si ustedes analizan cada una de estas estrofas, se van a dar cuenta que cada estrofa empieza alabando a Dios y termina mostrando la victoria sobre los enemigos y cómo Dios arrojó a los caballos y a los soldados de Egipto en el agua. Empieza con una alabanza y termina con una victoria. Ese es el cántico de Moisés. Y es muy probable que las mujeres cantaran el coro, que es lo que encontramos en el versículo 21. En el versículo 21 encontramos cómo las mujeres responden. Es muy probable que ellas cantaran en intermedio, porque los judíos siempre cantan así. Los hombres cantan una cosa, las mujeres responden. Los hombres cantan, las mujeres responden. Esas cosas provienen de los judíos. Y por esa razón la encontramos también en Cantar de los Cantares. Está el esposo, canta la esposa. Después vienen los jóvenes, después vienen las chicas. Y eso es toda una canción. Y vemos cómo unos cantan, los otros contestan. Entonces es muy probable que este cántico de Moisés también fuera de esta manera. Los hombres cantaban las estrofas, las mujeres les contestaban en el coro. Imagínense esa belleza de cántico en el desierto. ¿Y por qué fue ese cántico? ¿Por qué ellos cantaban en ese momento? Por la liberación que Dios les había, la liberación de Egipto. Era porque ellos habían vencido, era porque ellos habían experimentado a su Dios y sabían que Dios no solamente era ese Dios que no tenía nombre, yo soy el que soy, sino era un Dios que podía ser su amigo. Y ese es el Dios nuestro. Nuestro Dios no es un Dios que nos manda y nos da órdenes. Es un Dios que se hace nuestro amigo. Se vuelve uno como nosotros, se hace hombre y nos muestra cómo se debe hacer. Y nos muestra cómo podemos nosotros vencer. Lo que encontramos en este cántico es muy bonito. Porque dice, por ejemplo, el versículo 1. Veamos el versículo 1. Dice: Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Esa experiencia nueva que ellos tenían era porque Dios se había manifestado en sus vidas. Sigue diciendo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Esa alabanza venía porque ellos se habían dado cuenta
de quién era Dios. Era porque habían experimentado que en Él podían confiar y que Dios se había convertido en su salvación. Y si nosotros lo leemos todo, nos vamos a dar cuenta cómo Dios es varón de guerra, cómo Él nos defiende, cómo Él promete una tierra nueva. En los últimos versículos nos damos cuenta, si leemos, por ejemplo, del versículo 16 al 17, 16 al 18 de Éxodo 15, nos vamos a dar cuenta cómo proféticamente en este salmo nos transporta, gracias, a lo que será la victoria final del pueblo de Dios. Porque dice: caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Qué interesante ver, por ejemplo, que esto es exactamente lo mismo que ocurre en la séptima copa, cuando ya los 144,000 están todos vivos y juntos reunidos. Ellos experimentan esto. Ellos ven cómo las armas que vienen a atacarlos, cómo las personas que vienen a atacarlos, se quiebran, no pueden hacerles nada. Como ellos vienen y quieren acabarlos y no son capaces de hacerlo. Todos pasan por esta última experiencia, el último momento, el punto más alto. Todos experimentan esta experiencia. Y será el cántico nuevo que cantaremos si somos fieles. El versículo 17 dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Aquí vemos nosotros cómo Dios va a vivir con nosotros. Aquí vemos cómo Dios se muda a esta tierra para morar con nosotros. Y dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Para terminar, quiero que meditemos en lo que significa la música para nosotros. La música nuestra debiera ser diferente. Debiera ser celestial. No debiera desequilibrar armonía, ritmo y melodía. Debiera ser una música que nos lleve a elevarnos a Dios. Que pudiera expresar una experiencia celestial. Debemos saber elegir el tipo de música. Debemos saber qué tipo de música escuchamos. Mi objetivo hoy no es decirles: esa música es mala, esta música es buena. No escuchen eso, muchachos, eso es del diablo. No, ¿para qué? Quiero que pensemos realmente quiénes somos, para dónde vamos, qué es lo que es la música, qué es lo que hace en tu vida la música y para dónde quieres tú llegar. ¿Es realmente la música que yo estoy escuchando una música celestial? ¿Es realmente esa música una música que me eleva a Dios? ¿Es esa música, está expresando una experiencia celestial, una experiencia con Dios? ¿O estoy sintiéndome yo cantando o escuchando una música del mundo? ¿Qué es lo que tú estás expresando con tu música? Leamos este salmo, Salmo 40, versículo 3. Salmo capítulo 40, versículo 3, que nos dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Quién es el que pone el cántico nuevo en tus labios? Es Dios. ¿Quién es el que te da a ti nuevos sentimientos? ¿Quién es el que te da a ti una nueva voluntad? ¿Quién es el que te da a ti un nuevo corazón? Entonces no hay que desesperarnos. No hay que perder la batalla. No hay que tirarlos, acabar con la batalla. Hay que seguir adelante. Porque debemos de tener en cuenta que Dios es el que nos da un nuevo corazón. Y Dios nos da a nosotros un nuevo cántico. Eso quiere decir que si nosotros luchamos hasta este momento con la música, por el tipo de música que escuchamos, quiere decir que hay buenas nuevas. Dios te puede ayudar. Dios te puede dar nuevos gustos. Dios te puede ayudar
a que elijas una cosa diferente, a que finalmente podamos nosotros hacer su voluntad, inclusive a través de la música. Porque estos 144,000 vencieron sobre la bestia y sobre su música. Vencieron sobre la música mundana y por eso podían cantar un cántico nuevo, diferente a la del mundo. Es Dios quien coloca en nosotros un nuevo corazón. Por esa razón, es Dios el que te puede ayudar en esta lucha. Que el Señor te bendiga. Amén.